El tema de esta semana tiene que ver con el concepto, empezar a pensar sobre el concepto de cuestión social y reflexionar sobre los orígenes del sistema de protección social. Como dijimos en el video anterior, la idea es empezar a cuestionarnos, preguntarnos sobre el significado de lo social. ¿Qué significa lo social? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuestión social? El concepto cuestión social empieza a ser utilizado hacia 1800, refiriéndose al pauperismo que surge junto con el capitalismo temprano, que tiene que ver con esta nueva forma de pobreza. La pobreza existió siempre, basta ver películas de la Edad Media como para ver esas condiciones de pobreza muy extremas que se vivía frente a esta nobleza que vivía en condiciones de grande opulencia y los pueblos a su alrededor que vivían en condiciones de extrema necesidad. Pero en este momento histórico, hacia 1700, 1800, surge una nueva forma de pobreza y una nueva intervención, una nueva forma de protección social a las existentes previamente. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué cambios ocurrieron? Vamos a hablar de 4 grandes cambios que iremos desarrollando a lo largo de este PowerPoint video. Por una parte, los cambios en el sistema económico y social, producto del capitalismo, el surgimiento de movimientos sociales y fuertes crisis, cambios en el sistema político y la pérdida de antiguos lazos y mecanismos de ayuda social, de ayuda mutua. Vamos a ir en cada uno de estos elementos, después le vamos a sugerir, además de la explicación que le vamos a dar acá, videos explicativos que están en YouTube, que son optativos, para que ustedes vayan afianzando estas ideas y comprendiendo un poco más estas grandes transformaciones que surgen en este momento histórico. Decíamos que el primer cambio es el cambio en el sistema económico y social. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el grande cambio? Es el capitalismo que surge como un nuevo régimen de acumulación. Tenemos el capitalista, que es el dueño de los medios de producción, y tenemos el trabajador, cuyo único recurso es su cuerpo. Ahora, el capitalista pone los recursos económicos, el capital, y el trabajador pone su cuerpo, su trabajo. El excedente de la riqueza que genera el trabajador va para el enriquecimiento de él o los capitalistas. Y surge esta diferencia, antes decíamos en la Edad Media, antes existía la nobleza y el pueblo, y surge esta nueva forma social que tiene que ver con la burguesía y el proletariado. La burguesía como el que tiene el capital, que tiene los recursos, y el proletariado, aquel cuyos únicos recursos es su cuerpo que trabaja para la riqueza de otros. Esto hace surgir una nueva forma de pobreza, que ya no es una pobreza asociada a no tener trabajo, sino una forma de protección en el cual la explotación del cuerpo ya no alcanza para una vida digna. Puedo trabajar 24 horas por día, pero el salario, lo que voy a recibir de ese trabajo, va a ser mínimo para la subsistencia. Hay un elemento central que surge en el proceso de industrialización, en el capitalismo, que es el proceso de industrialización. El proceso de industrialización es una gran revolución, por eso se llama la revolución industrial, que genera cambios profundos en muchas áreas, genera cambios políticos, demográficos, económicos, urbanísticos, sociales. Este proceso de industrialización está promovido por el carbón y la posibilidad de que la industria reemplace el trabajo manual y se genere grandes producciones. Una de las industrializaciones más fuertes tuvo que ver con la industria del tejido, que surge en Inglaterra, y que, por ejemplo, desde Inglaterra también modifica lo que es el comercio internacional. Inglaterra trae algodón de otros países, como por ejemplo África, lana de la Argentina, y la lleva a Inglaterra, y en Inglaterra produce tejidos que luego exporta o que vende a los mismos que le dieron materia prima.
Esto lleva a que la gente se vaya a las ciudades a trabajar, por lo tanto también elementos demográficos. Hay un libro muy interesante, Las venas de América Latina, donde cuenta un poco este proceso de industrialización que genera desde Europa y el impacto que esto tiene a nivel internacional. Miranda, que es el texto que le damos para que lean durante esta semana, explica muy bien este proceso histórico y habla de estas grandes transformaciones que surgen. Ella habla de un crecimiento demográfico en parte debido a las modificaciones en la agricultura y también a las condiciones sanitarias. Aumenta la expectativa de vida. También crecen las ciudades, como decíamos, por esta migración campo-ciudad, no solo por la atracción que generan las ciudades en este proceso de industrialización, sino también por la privatización de las tierras, el cercado de las tierras. Ya las tierras dejan de ser tierras comunitarias para ser propiedad privada de individuos, entonces todos aquellos que no tienen tierra se ven obligados de irse del campo y se van a las ciudades. También el surgimiento de los barcos a vapor, que como decíamos facilita este comercio internacional, el llevar materias primas de un lugar a otro, procesos industrializados, también genera una emigración y movilización de las personas que tienen dificultades en ciertos lugares y se movilizan a otras. Por ejemplo, la migración de la Europa hacia América. Pero un segundo elemento que surge con estas grandes transformaciones, este cambio brusco en la economía, apertura y cierre de fábricas, son los conflictos que esto va generando. Fuertes conflictos sociales surgidos por una parte por el movimiento obrero que sufre estos avatares, que surge esta situación de no poder tener lo suficiente para vivir en condiciones de vida sanitaria muy precarias. Y estos movimientos que se generan una fuertísima represión por parte del Estado. También el movimiento de mujeres que busca la igualdad ante la ley, el derecho a voto, el derecho a la propiedad privada, entre otros. Estos movimientos sociales que surgen, no necesariamente en este momento, hubieron movimientos sociales a lo largo de toda la historia, pero que en este momento se agudizan también por la cercanía de las personas en unas de las otras, tienen esta fuerte represión por parte del Estado. ¿Pero por qué surge esto? También esta idea de igualdad tiene que ver con un tercer elemento, tercer cambio, que tiene que ver con cambios en el sistema político. Por ejemplo, el liberalismo político en la forma de Estado, de monarquía institucional y república. Vamos a ver un poco más adelante en este módulo, un poco más este Estado moderno que surge, pero de alguna manera este Estado, monarquía institucional, donde surgen otros poderes como el poder legislativo, que le va generando una monarquía diferente, ya no con un poder absoluto, sino con un poder regulado por otras instituciones, también está movilizado por lo que fue la Revolución Francesa o la Revolución Americana, donde aparecen fuertemente ideas de libertad individual e igualdad ante la ley, al menos formal o para ciertos grupos, por ahí al principio los terratenientes, blancos. Pero esta idea de igualdad ante la ley, va generando la idea de ciudadanía en forma más fuerte y otros sectores empiezan a reclamar la idea de también ser considerados ciudadanos. Como vimos la semana pasada en el video del feminismo, las mujeres empiezan a también exigir igualdad ante la ley. Y nuevos grupos y los trabajadores también empiezan a exigir ser escuchados en estos nuevos espacios. La autora Estela Grassi plantea que la cuestión social surge por esta contradicción que se genera entre el sistema capitalista y el sistema republicano, que se genera una inconsistencia imposible de resolver. Por una parte, el sistema capitalista, que como vimos genera esta desigualdad entre el trabajador y el dueño del capital, donde necesariamente la desigualdad es parte del sistema. Y por otra parte, el sistema republicano, que promueve la igualdad y la construcción de ciudadanos. Esta idea de ciudadanía, como vimos antes, respecto al acceso a derechos e igualdad, a participación,
digamos que es básico y que es la central del sistema republicano, donde el Estado debe garantizar la existencia para mantener la unidad del sistema político, se encuentra con este sistema capitalista que esta desigualdad genera conflictos. Y los conflictos tienen que ver con estas demandas de parte de una mayor igualdad y las imposibilidades que genera este mismo sistema de garantizar esas demandas. Este conflicto se ve agravado aún más porque en esta nueva sociedad, como dice Tonis, en las ciudades, que tiene que ver con estos nuevos mecanismos de solidaridad, donde ya no son orgánicos, sino que son mecánicos, donde se pierde esta idea de seguridad. También se pierden estos antiguos mecanismos de ayuda mutua que existían en estas pequeñas comunidades. Esta persona que va de ese pequeño burgo, de este pequeño pueblo, hacia la ciudad, además de perder su lugar de residencia, pierde estos lazos de ayuda mutua que eran los que le daban cierta seguridad. Todos sabemos, en la historia de la alimentación, por ejemplo, se habla de que esta gran transformación hace que antes el hambre era una situación comunitaria. Si habían grandes hambrunas, sequías, guerras, todo el pueblo se moría de hambre. Ahora, en este momento, esas ideas de comida colectiva se van perdiendo también hacia ideas más individuales de subsistencia, con lo cual esa persona al migrar a la ciudad, vivir en una pequeña familia nuclear, pierde la idea de los lazos de la familia ampliada. La pobreza tiene otras características, el hambre tiene otras características. Y ya los mecanismos de ayuda mutua, como la beneficencia, los mecanismos de beneficencia, ya no son suficientes para dar cuenta de estas nuevas necesidades que surgen en esta nueva sociedad, en estos ámbitos urbanos. Y es ahí donde surge la cuestión social en este contexto, donde surge la idea de que el Estado o el gobierno debe hacer frente a estas nuevas necesidades que surgen de esta nueva forma de pobreza como el pauperismo. Ciertas leyes que den beneficios a los trabajadores y la necesidad de generar o construir políticas sociales o acciones que permitan sostener el orden, mantener el orden, evitar el caos de estos grandes conflictos y mantener el sistema republicano frente a estas debilidades nuevas que tienen, frente a la pérdida que surge de estos lazos sociales. Y ahí nos encontramos como la ley de Bismarck, las primeras acciones en los hospitales que tienen que ver también con el higienismo. Pero esto va asociado a lo que también Miranda cuenta muy bien, que tiene que ver con estas nuevas formas de control social o redención moral. En este sentido, que este pobre en este sistema es culpado de su propia pobreza y parecería que el mismo sistema genera oportunidades infinitas y hay ciertas personas que no se adaptan a eso y que son pobres. Por lo tanto, los pobres hay que enseñarles a no ser pobres, hay que controlarlos socialmente para que no generen problemas. Hacia la propiedad privada debe ser garantizada, por lo tanto hay fuertes mecanismos de represión hacia aquellos que violen este principio básico de este liberalismo económico que es la propiedad privada. Y es en ese contexto que también surge la profesionalización del trabajo con el pauperismo, o sea, hay ciertas personas donde ya la beneficencia o hacerlo en forma voluntaria no es suficiente y entonces es necesaria una profesionalización. Y es este surgimiento de este contexto que surge el trabajo social en Europa y que después va a surgir en otros lugares y que tiene que ver con esta profesionalización de ciertas disciplinas que tienen que ver con afrontar la cuestión social. Para Robert Castells, en un libro clásico que hace una historia de esta cuestión social, si alguno lo quiere ver en algún momento de su vida y leerlo, es muy interesante, define la cuestión social como la aporía fundamental a través de la cual una sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura.
En otras palabras, se caracteriza por una inquietud acerca de la capacidad para mantener la cohesión de una sociedad. En esta inquietud que ve la amenaza con la ruptura de ciertos grupos cuya existencia hace vacilar la cohesión del conjunto. O sea, tiene que ver con estas acciones que necesita desarrollar la sociedad frente a esta aporía fundamental, que es esta contradicción fundamental a través de la cual la sociedad se desarrolla económicamente, etcétera, pero tiene también este enigma de cohesión y este riesgo de fractura. Entonces podríamos decir que la cuestión social está asociada a esta intervención de los gobiernos y el Estado en cuestiones que permiten mantener el orden y el funcionamiento del sistema político. Tiene que ver con estas acciones políticas que intervienen sobre las consecuencias que genera el mismo sistema económico, y que para mantener el sistema político es necesario desarrollar acciones concretas. Y esto implica en muchos casos una intervención de lo público en el espacio de lo privado. Por eso esta idea que plantea sobre el tema de la meritocracia, de decir también estas acciones de inserción en el ámbito de lo privado para decir a las personas cómo tienen que vivir su vida. Y esta ha sido una de las contradicciones de profesiones como el trabajo social y en cierto sentido también la nutrición, donde de alguna forma las personas pierden cierta autonomía en función de ser beneficiarios de esta ayuda social, entre comillas, que implica también una cierta pérdida en la autonomía y también ciertos mecanismos de control social. La próxima semana vamos a leer 2 textos que pueden parecer un poco complejos, pero que van a ir ahondando un poco más en cómo ha ido evolucionando la cuestión social, cómo evolucionando a lo largo del tiempo. Podemos hablar de una misma cuestión social o una evolución de la cuestión social a lo largo del tiempo. Y una segunda pregunta que tiene que ver con cuáles son las situaciones específicas que se viven en América Latina. Este origen que habla Miranda para Europa, para Inglaterra, ¿es igual en América Latina? ¿La cuestión social se manifiesta de la misma forma en América Latina? ¿Tiene los mismos orígenes? Y Carballeda va a ahondar en esta segunda pregunta, aunque también en la primera. Acuérdense de ver los videos complementarios para poder entender un poco más este tema central, para poder continuar en la semana siguiente.